Les voy a hablar acerca de los modelos experimentales para la evaluación del dolor, que no son fáciles. ¿Qué es el dolor? Ustedes saben perfectamente cuál es la definición del dolor, la definición que da la IASP. No se las voy a dar porque ustedes la conocen, pero aquí está una parte sintetizada y en realidad la parte más importante de esta definición es que involucra un componente emocional. Un componente emocional que solamente encontramos en las personas. De hecho, el dolor es uno de los síntomas más difíciles de evaluar en los pacientes y en los animales es mucho más difícil. Bueno, ustedes tienen la ventaja de poder interrogar, poder hacerle preguntas al paciente para saber acerca de su dolor. ¿Cuál es la intensidad del dolor? ¿En dónde se localiza? ¿Cómo aparece? ¿En qué momento se da el dolor, si es en la mañana, en la tarde? Muchas de las preguntas que ustedes realizan a los pacientes les indica qué es lo que lo está provocando y de esa manera ustedes pueden recetar algún analgésico, algún tratamiento, puede ser farmacológico o no farmacológico, precisamente para disminuir este síntoma tan importante en los pacientes. Sin embargo, a este animalito nosotros, ¿cómo le podemos preguntar? ¿Cuál es su dolor? ¿Dónde está su dolor? ¿Qué tan intenso es? ¿En dónde se localiza? Etcétera. No podemos, verbalmente, efectivamente, no podemos hacerlo. Para eso existen los modelos experimentales de dolor. Aquí hay una definición del dolor que nos permite aplicarlo a modelos animales o a los animales específicamente, en donde nos dice que es una experiencia desagradable, que es producida por un daño real o potencial, que puede producir reacciones motoras o vegetativas progresivas y que produce una conducta de alejamiento y puede modificar la conducta específica de una especie, incluyendo conductas sociales. Sabemos que a nivel general, cuando hay una situación de dolor en cualquier ser vivo, lo que se trata es de alejarse de los estímulos que nos pueden ocasionar más dolor, exacerbar el dolor que ya tenemos o producir el dolor. Entonces, los modelos conductuales de la nocicepción tienen que cubrir ciertos requisitos. Tiene que ser específico, es decir, tiene que responder solamente ante estímulos nocivos, no a otro tipo de estímulos. Tienen que ser sensibles, se debe cuantificar la respuesta y correlacionarla con la intensidad del estímulo nocivo que se está aplicando en los animales. Tiene que producir diferentes intensidades de efecto ante diferentes grupos de fármacos. La gran clasificación que conocemos y la más general son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y los del grupo opioide, aunque ahora sabemos que hay otros fármacos que tienen efectos sobre el dolor también, aunque no están clasificados dentro de estos grandes grupos. Tiene que tener validez los modelos, ya que nos permite diferenciar los cambios conductuales que se producen en la especie que estamos evaluando y que son producidas por el estímulo nocivo que se les está aplicando. Tiene que ser confiable, ya que la consistencia en las diferentes pruebas tiene que ser en las mismas condiciones, siempre nos tiene que dar el mismo resultado en las mismas condiciones, aunque hay obviamente un factor de variabilidad biológica que va a estar alterando un poquito esos resultados, pero en esencia, al aplicar un modelo estadístico, no tiene que haber diferencia. Y la aplicación repetida del estímulo no debe producir una lesión física en el animal, a menos que el mismo modelo así lo esté especificando. Y tiene que ser reproducible, ¿qué quiere decir? Que los resultados que obtenga yo aquí tienen que obtenerse bajo todas las características del modelo que se está aplicando en otra parte del estado, en otra parte del país, en otra escuela en la que se esté utilizando el modelo. Todas estas características hacen o dan la validez a un modelo experimental. Ahora, los modelos experimentales pueden ser clasificados de diferente manera. Una clasificación muy grande es debido al estímulo que está produciendo el
dolor en los animales, que en realidad ustedes bien saben que no se puede decir dolor en animales. Sería más bien la nocicepción, porque lo que estamos nosotros evaluando en ellos es esta conducción del dolor, la conducción fisiológica de este estímulo. En realidad el dolor ya involucra un componente emocional que nosotros no podemos evaluar en los animales. Entonces es el estímulo nocivo, el tipo de estímulo que se le aplica al animal, la duración de este y su intensidad. También puede variar entre especies. Normalmente a nivel experimental se utilizan roedores, pero también se han llegado a utilizar conejos, por ejemplo, o perros, gatos, incluso monos. Esto ya va a depender de cómo se diseñen los estudios. Y también algo muy importante es la conducta que nosotros vamos a evaluar como nociceptiva en los animales. ¿Qué conducta? ¿Se va a generar una nueva conducta o se va a exacerbar alguna conducta? ¿Van a cambiar de conducta normal? Eso es lo que nosotros vamos a evaluar y es en lo que van a diferir los diferentes modelos experimentales. Bueno. Entonces, el tipo de respuestas que podemos evaluar en estos modelos experimentales se puede agrupar en 3 grandes categorías. Gracias. En 3 grandes categorías. Pueden ser musculoesqueléticas, puede ser por sacudida muscular, movimientos locomotores o movimientos de escape. También tenemos autonómicas. Puede producir taquicardia, taquiapnea, salivación, midriasis, defecación, hipertensión, que es la activación del sistema nervioso autónomo, simpático. Puede producir respuestas conductuales que incluye agresividad, vocalización, forcejeo y escape. Y de hecho las respuestas conductuales son las que más se utilizan para la evaluación en estos modelos de dolor. Los modelos de dolor, de nocicepción. A mí me queda mucho hablar de dolor, pero por favor entiéndanme que yo no soy clínico y a veces, aunque sé la diferencia, no la aplico. Entonces, en realidad, los modelos de nocicepción también se pueden clasificar de acuerdo al estímulo, ya lo habíamos comentado. Entonces, el tipo de estímulo puede ser por estímulos mecánicos. Aquí tenemos varios modelos, el Randall-Celito, el Tay-Clip, que es pinzamiento de la cola, modelos térmicos, como Tay-Fleek, Hot Plate, inmersión de la cola, o modelos químicos como el de estiramiento abdominal, formalina y modelo Pfeiffer. Existen muchos otros modelos, estos no son los únicos. Recientemente se han introducido una serie de modelos en los que se evalúa un dolor como el dolor neuropático, que es un dolor difícil de tratar en los pacientes. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en los modelos más comúnmente utilizados para o que representan un dolor de tipo agudo. Esos son los que vamos a tratar nosotros. Bueno, aquí tenemos el modelo del Tay-Clip o pinzamiento de la cola. En este lo que se hace es colocar una pinza de una presión específica, está calibrada esta pinza, en la base de la cola de un ratón y se espera el tiempo en el que el animal reacciona para tratar de quitarse este instrumento que le está produciendo esta sensación desagradable. Este tiempo de respuesta es el que se evalúa y la respuesta que podemos evaluar nosotros puede ser vocalización o mordisqueo de la pinza. Normalmente cuando se va a evaluar la eficacia de algún compuesto que pueda tener propiedades analgésicas, lo que se hace es administrar 15 o 20 minutos antes algún analgésico y después volver a aplicar el estímulo nocivo y determinar el tiempo que tarda el animal en producir estas reacciones, en producir estas conductas. Y entonces se hace una serie de cálculos para determinar, en comparación a un control que no tuvo la administración de algún fármaco, para determinar si el compuesto que nosotros administramos tuvo o no efectos analgésicos. Bueno, tengo que comentarles también que normalmente para la evaluación de las conductas nociceptivas en los animales se utiliza normalmente la piel. Puede ser las patas, puede ser la cola o puede ser incluso algunas articulaciones. Son las partes anatómicas que más se utilizan de los animales, a excepción de unos modelos experimentales en donde se utiliza, se trata de representar un modelo de dolor visceral, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
Entonces, aquí está la utilidad y los resultados obtenidos con este modelo que les acabo de presentar. Este modelo fue creado en 1929, ya es un modelo de los que se iniciaron para la evaluación de estas conductas, y aquí se está evaluando el efecto analgésico de varios analgésicos de tipo opioide. Aquí tenemos a la morfina, que es el prototipo de este grupo de analgésicos. Tenemos a la peptidina y a la metadona, tanto la levo como la dextro, y la mezcla racémica de este compuesto. Entonces, aquí podemos determinar, esto es a través de una curva dosis-respuesta cuantal, en la que se evalúa cuántos animalitos tuvieron efecto analgésico a la dosis administrada y cuántos no lo tuvieron. Entonces, aquí se observa, este es mi fármaco de referencia, la morfina, que es normalmente el que se utiliza de referencia para evaluar el efecto de los analgésicos de tipo opioide. Y aquí podemos ver, en este tipo de curvas dosis-respuesta, podemos evaluar la potencia de los diferentes analgésicos, así como la eficacia. Entonces, podemos ver que la morfina es menos potente que la metadona, que es la mezcla racémica, o que la metadona en su la levometadona. Sin embargo, es más potente que los otros dos compuestos que se probaron. Esto es, en este estudio lo que se hizo fue administrar por diferentes vías a los analgésicos para determinar en qué situación tenían mayor eficacia. Esto fue por administración intraperitoneal y esto fue por administración subcutánea. Podemos ver que prácticamente la potencia de los fármacos no cambia, la morfina se encuentra en medio de los otros dos fármacos, entonces la administración no tuvo diferencias para el efecto que se produce. Este es otro modelo en el que se utiliza un estímulo de tipo mecánico, es el modelo conocido como Randall-Sellito. En lo que se evalúa es la presión que se ejerce sobre la pata de las ratas. Aquí se coloca el animal en estas dos puntas y se va incrementando gradualmente la presión que tienen estos animales en sus patas, y la conducta de escape es la que se considera como conducta nociceptiva. Aquí es la fórmula que nos permite determinar el % de máximo efecto analgésico en este modelo, y se toma en cuenta la presión que soportó el animal que fue tratado con algún fármaco y la presión de los animales control que no tuvieron ningún fármaco. Como el anterior, se hace la administración de un fármaco 20 minutos antes de la aplicación del estímulo. Esta es una variante de este modelo, en donde lo que se hace es aplicar presión sobre la pata de la rata, pero tratando de evitar esta posición tan incómoda para el animal. Para que el animal nos permita hacer esto, se tiene que entrenar previamente y se tiene que manipular para que esta conducta de forcejeo no sea disfrazada por una conducta de escape propia por la mala posición en la que se encuentra el animal. Entonces, para eso se empiezan a generar modelos que ya tratan de evitar ese problema en donde podemos tener falsos positivos o falsos negativos. Entonces, aquí lo que se hace es, con una pinza también graduada, aquí se observa el grado de presión, cómo aumenta el grado de presión, y la conducta de forcejeo que se evalúa para ver el efecto nocivo es la misma en ambos casos. Después tenemos los modelos térmicos. Tenemos aquí el de la plancha caliente. En este modelo lo que se hace es colocar a un animal, es para representar al modelo, pero en realidad es un animal solito, en un cilindro de 30 centímetros aproximadamente de diámetro, sobre una placa metálica, en la cual es una plancha caliente que se mantiene a una temperatura de aproximadamente 50 a 55 grados centígrados. Y lo que se evalúa como conducta nociceptiva es que el animal empieza a lamerse las extremidades, o en algunos casos extremos el animal empieza a brincar tratando de escapar del cilindro y obviamente de alejarse del estímulo que le está produciendo esta sensación.
Este modelo existe para ratones y existe también para ratas. Este tiempo que permanece el animal aquí, sin saltar, se registra en un timer y ese es el tiempo que se considera que se corta la prueba. Ahora, es importante mencionar que también tienen un tiempo límite estos modelos, no están ahí eternamente. Si nosotros administramos normalmente un analgésico de tipo opioide, en realidad los animales van a tardar muchísimo tiempo en presentar estas conductas nociceptivas. Sin embargo, cada uno de los modelos tiene un tiempo de corte. En el modelo del pinzamiento de la cola es de alrededor de 20 segundos, porque la respuesta normal en el animal de tratar de quitarse la pinza es de 1 a 2 segundos, es inmediata prácticamente. Si un analgésico sí tiene efecto bajo esas condiciones, en 20 segundos que permanezca la pinza ahí es suficiente y se considera que el animal tuvo un 100% de analgesia. Y en este caso también tiene 30 segundos de tiempo de corte. Cada prueba tiene un tiempo de corte. Aquí está como lo hemos hecho en el laboratorio con nuestra plancha caliente. Aquí tenemos nuestro cilindro, normalmente es más alto de lo que se mostraba en la diapositiva anterior, precisamente para evitar la conducta de escape. Aquí están algunos de los resultados que se han obtenido. En 1953 se hizo un estudio en donde se comparó el efecto de varios analgésicos en esta prueba y se observa que la morfina, que es el fármaco de referencia de tipo opioide, fue más potente que todos los demás fármacos que se evaluaron. Y en este caso se evaluaron varios AINES, de hecho todos son AINES, excepto la morfina. Entonces aquí se observa, se compara contra este porque es el prototipo el que nos va a dar un efecto analgésico mayor en esta prueba. Hay algunos autores que dicen que esta prueba no es pertinente
animalito que está siendo observado, y aquí se observa que el animal tiene la respuesta de sacudida. Obviamente es una foto y no nos permite ver la conducta, pero el animal no está parado de manera normal, precisamente porque tiene esta conducta de sacudida de la pata. Las gráficas clásicas que se obtienen con este modelo son de este tipo, en el cual aquí está el número de sacudidas por minuto y el tiempo después de la administración del fármaco, de la formalina. Entonces, vemos que este compuesto produce una respuesta bifásica. Quiere decir que hay una respuesta inmediata de sacudidas violentas que después disminuyen y después vuelven a aumentar poco a poco. Estas sacudidas violentas se dan alrededor de los 10 primeros minutos. Posteriormente disminuye este número de sacudidas y después vuelve a incrementarse. Los investigadores señalan que este tipo de respuesta bifásica se debe a que en el primer momento, en la administración del compuesto, se da la estimulación de los nociceptores de manera directa por la administración directa sobre la planta de la pata del animal, y posteriormente esto se debe a un efecto inflamatorio que ya involucra estructuras para la inflamación y estructuras superiores que involucran ya la conducta nociceptiva, que sigue siendo la misma de sacudida de la pata. Entonces aquí se muestra el efecto del control, que es formalina solita, en círculos oscuros, y observamos el efecto de 3 fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Este es un inhibidor no selectivo de la COX, este es un inhibidor selectivo de la COX-2 y este es un inhibidor selectivo de la COX-1. Entonces aquí observamos que aparentemente todos tienen efecto analgésico, excepto el celecoxib. Curiosamente, el celecoxib, que es un inhibidor de la COX-2, no tiene efecto analgésico. Estas administraciones fueron realizadas a nivel local, no son administraciones sistémicas, por lo tanto el efecto es a nivel local. Entonces nos dice que no solamente la COX-2 tiene que ver con el dolor. Hace varios años se consideraba que las prostaglandinas producidas por la COX-2 eran las que realmente estaban participando en situaciones de dolor e inflamación. Ahora, este tipo de estudios nos revela que no solamente es la COX-2 la que participa en la producción de este tipo de prostaglandinas. Después tenemos otro modelo en el que se utiliza o se trata de simular un modelo de dolor neuropático. En este modelo lo que se hace es hacer la ligadura del nervio ciático, tratando de reproducir el daño nervioso que se produce en un dolor de tipo neuropático. Posteriormente se hace una cirugía para realizar esta ligadura, se deja recuperar a los animales y posteriormente se colocan en una rejilla y se les hace pasar por la planta de las patas diversos filamentos que tienen diversos grosores, finalmente van a producir una molestia en el animal. Lo que se hace de alguna manera con esta cirugía previa es sensibilizar para que después vayan evaluando a qué presión, porque cada uno de estos filamentos de bone frayed se llaman, ejerce diferentes presiones en las patas de los animales. Y lo que se evalúa es qué tanta resistencia tuvieron en los diferentes filamentos graduados. Estas son cámaras en las que ya se hace de manera automática, se coloca el animal aquí y se siguen aquí con filamentos, o incluso hay modelos que lo que se hace es producir por medio de un foco ahí, el efecto nociceptivo. Después tenemos otro modelo que es el de, se conoce como contracción abdominal o contorsión abdominal. Este modelo simula un dolor de tipo visceral, a diferencia de todos los demás que habíamos visto, este es de tipo visceral. Y lo que hace es, se produce la conducta nociceptiva en el animal administrando cierta cantidad de ácido acético a nivel intraperitoneal. Y entonces este compuesto irritante produce contorsiones o estiramientos abdominales y estos se cuantifican durante 20 minutos. Para ver el efecto de diversos analgésicos se administra 5 a 20 minutos dependiendo de la farmacocinética del compuesto
el fármaco y después se administra el ácido acético para ver qué tanto se disminuyen estas conductas. Aquí viene una imagen en la que se demuestra la contracción abdominal. Entonces, la administración se hace por vía intraperitoneal en los ratones y después esto es lo que se considera una contracción abdominal. Esta es una conducta que normalmente el animal no tiene, es una conducta que se genera con el compuesto irritante que se está administrando. Es una contracción de músculos abdominales acompañado por la elongación del cuerpo y la extensión de una o de ambas extremidades. Aquí está una gráfica en la que se muestra el efecto de ketoprofeno y dextroketoprofeno en este modelo y se observa que ambos tienen prácticamente la misma eficacia, aunque aparentemente el dextroketoprofeno es más potente que el ketoprofeno. Ahora les voy a hablar del modelo que más conozco porque es el que más he trabajado, es el modelo PIFIR. Todos los modelos que les acabo de presentar en realidad no están simulando una situación clínica, excepto el modelo de ligadura de nervio ciático, pero los anteriores realmente no están demostrando una situación clínica porque lo que se hace es administrar un fármaco antes de administrar el estímulo nocivo. Entonces, cuando nosotros generamos modelos experimentales, precisamente tratamos de acercarnos más a la situación clínica. Entonces, constantemente se está pensando en nuevos modelos que nos permitan hacer esto, en la medida de que los comités de ética nos permitan hacerlo, porque también hay comités para todo esto. Entonces, para esto se generó un modelo experimental que se le conoce como PIFIR, o modelo de disfunción inducida por dolor en rata. Este fue desarrollado en 1993 en las ratas. Este modelo consiste en la administración intraarticular de ácido úrico en la articulación femor-tibio-rotular de las ratas, en una sola pata del animal. Después se deja pasar 2 horas aproximadamente después de la administración de los animales y estos se colocan en unos cilindros rotatorios de acero inoxidable. Estos se hacen girar a 4 revoluciones por minuto durante 2 minutos cada media hora. Se les colocan electrodos a ambas patas traseras del animal para registrar el tiempo de contacto del animalito cuando éste va caminando sobre el cilindro metálico. Entonces, cuando el ácido úrico ejerce su efecto, que es aproximadamente 2 horas después, produce un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio y doloroso no permite al animal que apoye su extremidad. Entonces el animal empieza a caminar solamente con 3 extremidades. Este es un animalito que tuvo la administración del ácido úrico y este es uno control, en donde no tuvo la administración del aceite mineral, que es donde se suspende el ácido úrico. Entonces se cuantifica el tiempo de contacto o el índice de funcionalidad del animal, que es tiempo de contacto de esta pata lesionada entre el tiempo de contacto de la pata no lesionada y se multiplica por 100 para conocer la funcionalidad de ese animal. Después se hace una gráfica de este tipo, en la cual tenemos aquí el % de funcionalidad y tenemos aquí el tiempo. La ventaja de este modelo es que el fármaco se administra ya que el dolor está instalado en el animal, la conducta ya está instalada en el animal, ya está inflamado. En los otros modelos normalmente administramos el fármaco antes de que se produzca o se dé el estímulo nocivo en los animales. Entonces aquí hasta que el animalito tiene un 0% de funcionalidad o menos del 10%, en ese momento se administra el fármaco y se empieza a evaluar el efecto. Ustedes bien saben que el efecto de los fármacos para la prevención del dolor es diferente a cuando el dolor ya se encuentra instalado. Es más difícil de tratar un dolor ya instalado, ¿no? Entonces, ese es el principio que se siguió para el desarrollo de este modelo. Entonces, aquí tenemos en cuánto tiempo empieza a disminuir la funcionalidad del animal después de la administración del ácido úrico. Y si nosotros administramos un fármaco que tenga realmente un efecto analgésico, vamos a ver la recuperación en la funcionalidad de ese animalito. ¿Cuánto tiempo ustedes evalúan la administración
inyección de ácido úrico y cuánto duraba sin levantar la pata, porque para mí, mi pensamiento es decir, bueno, si en 2 horas eliminar el ácido úrico, pues ya no tiene dolor y puede levantar la pata. Por supuesto, sí. No sé el tiempo que voy a tener para que ustedes decidan que en 2 horas o 1 hora y media tengan que administrar el fármaco, que es el tiempo máximo cuando tiene más dolor. Sí, sí, efectivamente. De hecho, se tienen que hacer controles para poder contestar estas preguntas. Cuando nosotros administramos el ácido úrico en los animalitos y no les administramos ningún fármaco, por lo menos las 6 horas que dura el experimento, el animal no se recupera. Y obviamente estos son una N de 6 a 8 animales, no es un solo animal. Cuando nosotros administramos o simplemente hacemos la punción articular, porque esto se administra por punción articular. Ajá. Entonces, cuando hacemos simplemente la punción articular, el animal no sufre daño. Un daño que le pueda lesionar pues la pata y que puede impedir su movilidad. Y cuando nosotros administramos el aceite mineral en el cual va a ir suspendido nuestro ácido úrico, tampoco vemos que tenga una disminución en la funcionalidad. Por lo tanto, el efecto de disfunción se lo atribuimos al ácido úrico. No pierdan de vista que en varias de las gráficas que les presento, este es el 0%. Lo puse aquí porque si lo pongo hasta acá, realmente aquí quedaría encima de la línea y a veces no se alcanza a apreciar. Pero nuestro 0% de funcionalidad está aquí. De ahí es donde se decide empezar a administrar el fármaco cuando ya están cerca del 0% de funcionalidad, que es aproximadamente en 2 o 2 horas y media. ¿Okay? Este modelo nos ha permitido también evaluar diferentes intensidades de dolor. ¿Cómo incrementamos la intensidad del dolor? Incrementando la concentración de ácido úrico. ¿Y cómo podemos validar que estemos hablando de diferentes intensidades? Eso se ve en las otras gráficas. Esto es simplemente otros controles que se realizaron específicamente para este diseño. Entonces, las intensidades de dolor se ven con el perfil de disfunción que se genera en los animales, precisamente bajo diferentes condiciones de administración de ácido úrico. En verde tenemos la administración de ácido úrico al 30%, en amarillo al 50% y en rojo 50% doble. Significa que se administra una semana y 7 días después se administra la misma concentración de ácido úrico. Obviamente ya hay un proceso inflamatorio previo y la intensidad de la nocicepción que se genera en el animal es más grande. Pero ¿cómo podemos corroborarlo? Eso es solamente la disfunción. Pues utilizando analgésicos para ver realmente cómo responden en esas condiciones. Esta es el área bajo la curva, no tiene sentido analizarlo. Bueno, otra manera de analizarlo también es con la recuperación del animal, porque efectivamente, aunque nosotros los padecimientos en los que se genera la acumulación de ácido úrico en las articulaciones son diferentes porque aquí los animales realmente son sanos, nosotros les estamos administrando el ácido úrico. Entonces llega un momento en que los animales empiezan a degradar el ácido úrico y a desecharlo. Entonces aquí vemos el perfil de recuperación que tienen los animales después de administrarles estas diferentes concentraciones. Y observamos que aproximadamente a las 12 horas de administración del ácido úrico se empieza, bueno, a las 24 horas prácticamente, la recuperación de los animales administrados con ácido úrico al 30%. Conforme se incrementa la concentración de ácido úrico, tarda más en producirse esta recuperación. Incluso para llegar al 100%, a las 96 horas, está al 100% de recuperación con ácido úrico al 30%, al 50% se encuentra alrededor del 75% y al 50% doble alrededor del 50% de los animales que pudieron recuperarse. Y como les mencionaba, el otro criterio sería el efecto de fármacos prototipo para ver cómo están actuando ante estas condiciones de nocicepción en los animales. Y aquí tenemos morfina, el analgésico opioide prototipo contra el cual prácticamente se comparan los analgésicos de ese grupo, y tenemos el ácido acetil salicílico, que también es el prototipo del otro grupo de analgésicos de los AINES. Y
seguimos manteniendo los mismos colores. En verde están los animales tratados con ácido úrico al 30%, en amarillo los animales con ácido úrico al 50% y en rojo los animales con ácido úrico al 50% doble. Y podemos observar que en las tres condiciones la morfina no tuvo problema para producir un efecto analgésico. Aquí están sus curvas dosis-respuesta. Pero el ácido acetilsalicílico ya no tuvo la misma eficacia ante las diferentes condiciones. Y con ácido úrico al doble prácticamente ya no tiene ninguna eficacia. Vean, aquí está el 0% del efecto y aquí prácticamente ya no fue capaz de producir un efecto antinociceptivo. Eso nos habla que estamos hablando de intensidades de dolor, de diferentes intensidades de dolor. Bueno, otra situación en la que se pueden usar los diferentes modelos experimentales, incluso este que yo utilicé, fue para comparar la potencia de diferentes analgésicos. Entonces aquí se muestran las curvas dosis-respuesta de varios fármacos. Aquí tenemos ese ketoprofeno, este es un inhibidor selectivo de la COX-1, un inhibidor selectivo de la COX-2 y el S-fluriprofeno. Y bueno, se construyen las curvas dosis-respuesta, es la respuesta antinociceptiva a diferentes concentraciones o diferentes dosis del fármaco y se puede determinar esta dosis efectiva 33 o 50, que es lo que nos permite ver o evaluar la potencia de un analgésico. Y en estas condiciones tenemos que el S-fluriprofeno es más potente que los otros fármacos que se utilizaron. Sin embargo, el que es más eficaz es el ketoprofeno. Y aquí el que fue menos eficaz es el inhibidor de la ciclooxigenasa 1 en este modelo. También se pueden evaluar las combinaciones de analgésicos, que en realidad ahorita son muy utilizados a nivel clínico. Entonces aquí tenemos el efecto, esto es un curso temporal, el efecto analgésico a través del tiempo. Un curso temporal, aquí está mi 0%, no pierdan de vista esto, por favor. Tenemos el efecto de la dosis de morfina de 1.8, prácticamente no tiene efecto, está en el 0%. Nosotros administramos acetaminofén a 562 miligramos por kilogramo por vía oral y nos da este efecto. Cuando nosotros administramos la combinación de estos dos fármacos, tenemos este efecto analgésico, que es de mayor intensidad y tiene mayor duración que la utilización de los fármacos solitos. Ay, no es cierto, perdón, esta es la morfina de 17, es a dosis más alta. Esta es la dosis pequeña, esta es la dosis alta. En la siguiente es donde viene la comparación. ¿Por qué probamos esa dosis? Porque prácticamente la combinación de las dosis anteriores que les señalé de morfina con acetaminofén produce prácticamente el mismo efecto que esta dosis de morfina. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer? Disminuir 10 veces la dosis de morfina, lo cual es un hallazgo muy importante porque bien sabemos que la morfina tiene efectos adversos más severos que limitan más su uso que los analgésicos del tipo AINES. Entonces, esa es otra de las ventajas. Aquí tenemos otra combinación, pero aquí es con acetaminofén y morfina, pero otra dosis. Esta es la dosis de 177 de acetaminofén, que es más baja que la anterior, y la de morfina de 3.2. Prácticamente no tienen efecto analgésico ninguno de los dos, pero la combinación ya nos produce un efecto analgésico de alrededor del 60%. Es una potenciación muy importante en el efecto. Ahora, también sabemos que hay combinaciones de fármacos, de uno que nos puede producir un efecto analgésico y otro que no nos puede producir un efecto analgésico. Y aquí tenemos la clásica, que es con la cafeína. Aquí están las evidencias, pero utilizando el AINE-ketoprofeno. Aquí tenemos el efecto de cafeína, pues no tiene efecto analgésico en este modelo, y este es el efecto del ketoprofeno solito. Este es el efecto de la combinación, no sé si se alcance a apreciar. Entonces, el efecto de la combinación es muy alto. Evidentemente, se están activando otros mecanismos de acción alternativos o diferentes a los que se producen con la administración del ketoprofeno. Esta es otra combinación. Otra combinación en la que se demuestra aquí que la duración del efecto también se incrementa con otra dosis de ketoprofeno, pero con la misma de cafeína.
Vean la combinación, aquí prácticamente se alcanza cerca de un 82% del efecto analgésico y se mantiene prácticamente las 4 horas que dure el experimento. Bueno, y finalmente, bueno, no finalmente, de la presentación nada más, pero en realidad digo, los modelos experimentales dan para explorar muchas cosas, pero otra de ellas es evaluar mecanismos de acción. Normalmente sabemos que los AINES producen un efecto por inhibición de la síntesis de prostaglandinas, aunque ya evaluando diferentes mecanismos se han observado otros efectos. Y los opioides en general es por activación de los receptores MU y producción de, bueno, hiperpolarización de las neuronas, etcétera. Bueno, ahora, ¿por qué se da esta potenciación que nosotros estamos observando con la combinación de ketoprofeno con cafeína? Una de las teorías es que lo que hace esta combinación es producir liberación de opioides endógenos. Y esto obviamente va a producir un efecto analgésico mayor que el efecto del fármaco solito. Aunque eso se tiene que probar. ¿Cómo lo pruebo? Pues utilizando un antagonista prototipo de los opioides. En este caso sería la naloxona. Entonces, este es el efecto de mi compuesto, del ketoprofeno, a esta dosis. Este es el efecto de naloxona, nada más para verificar que no tenga ningún efecto analgésico. Esto es efecto antinociceptivo. Y este es el efecto de este compuesto con este. Y entonces, si ustedes observan, es prácticamente igual esta barra y esta en tamaño. Significa que el S-ketoprofeno no está liberando opioides, ¿sí? Está produciendo su efecto analgésico por el mecanismo que conocemos, por inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Pero, ¿qué sucede cuando yo, la combinación previa que me produjo un efecto analgésico, le pongo naloxona? Aquí está el efecto de la combinación en curva dosis-respuesta y aquí está con la naloxona. Entonces, disminuye su efecto analgésico. Eso nos indica que parte del efecto de esta combinación es por activación de liberación de opioides endógenos, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros utilizamos el S-ketoprofeno solito y la combinación con naloxona, prácticamente el efecto es el mismo. No sé si me expliquen esta parte. Entonces, también nos ayudan los modelos experimentales a evaluar los diferentes mecanismos que se pudieran activar con combinación o incluso con un fármaco administrado de manera simple. Y me parece que esa sería la… Bueno, aquí tengo unas referencias bibliográficas, si gustan anotarlas. En realidad son revisiones de los diferentes modelos en donde viene toda la información que les acabo de comentar. No vienen con imágenes, pero vienen la descripción de los modelos, en qué consisten, cómo se llevan a cabo, cuáles son los tiempos de evaluación, la administración de los fármacos, etcétera. Y específicamente del modelo en el que más me enfoqué, que fue el que realmente yo trabajé durante mi tesis de maestría y doctorado, esta sería la referencia. Entonces, si ustedes quieren profundizar, en la parte en la que no profundicé, ni siquiera la toqué prácticamente, fue en los modelos en donde se utiliza, bueno, en donde se trata de simular este dolor neuropático, pero es que en realidad también son tan complejos que eso sería, yo creo que parte de otra sesión. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Veía caritas asustadas cuando empezaba yo a hablar de los modelos. ¡Ay, esas cosas tan feas les hacen a los pobres animalitos! En realidad todos estos protocolos se someten a comités de ética y evidentemente no se puede evitar la conducta nociceptiva en los animales, pero los tiempos de corte en cada una de las pruebas permiten que no haya un daño adicional al animal más que el necesario para poder hacer la evaluación de estos. Y recuerden que todo lo que nosotros conocemos de los analgésicos y lo que ustedes finalmente aplican en los pacientes fue generado a través de estos modelos. Entonces, a pesar de que parezcan que no tenemos corazón, sí tenemos, lo hacemos por el bien de la humanidad, ¿ok?